Saludo, apreciados estudiantes. Esta semana de trabajo vamos a tener nuestra guía número 2 y vamos a iniciar la profundización del tema que con la guía uno iniciamos de una manera muy simple, inicialmente pues recordando algunas reglas para trabajar oraciones afirmativas con oraciones en tercera persona del singular, es decir, con she, he e it. Y en segundo lugar, un vocabulario muy necesario que se va a tener en cuenta para el desarrollo de la temática de estos dos trimestres. Entonces, en nuestra ficha de introducción, el tema nos habla de presente simple y sus funciones. Vamos a abordar los adverbios de frecuencia, las yes no questions y el uso del do, que es el auxiliar que se utiliza para identificar el presente simple. No olvidemos que el presente simple en la teoría nos da prácticas o expresiones acerca de hábitos, costumbres, rutinas, gustos y preferencias, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, información cultural de otros países, hora de almuerzo, hora de la cena, qué hacen los fines de semana, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve este tiempo verbal del presente simple. Nuevamente les recuerdo el enlace donde ustedes siempre van a encontrar alojado este trabajo, el Drive y la tabla de logros con las que vamos a seguir trabajando este tema que estamos abordando. El enlace para la clase de inglés y la clase del día miércoles 3 de marzo y los respectivos cursos y horas a las que horas vamos a tener. El día en que se carga la actividad y la semana que es la que van a tener de tiempo para el desarrollo de esta guía. No olviden por favor lo que está resaltado en azul porque es muy importante a la hora de enviar sus correos y de organizar la información para la revisión de sus trabajos. Correo del ciclo. Y asimismo les recuerdo que a partir de esta clase ustedes tienen que empezar a enviar al correo del ciclo sus trabajos con el correo altamirense.com.co. Asimismo, para ingresar a la clase todos deben ingresar con el correo altamirense.com.co. Ya los directores de curso muy ampliamente les dieron todas las indicaciones para que activaran sus correos. Bien, no siendo más, ingresamos acá a nuestro tema en materia. Entonces aquí está la teoría que ya hemos estado trabajando y el concepto de la teoría. Simple present for custom and habits. You use present simple to talk about custom and habits. Utilizamos el presente simple para hablar acerca de hábitos y costumbres. Un ejemplo, in my country people don't get up some days their car according to the number of the license plate number. Esta expresión que está subrayada aquí, esta oración, lo que está indicando es que en nuestro país las personas no pueden sacar el automóvil de acuerdo al número de pico y placa que se tenga. Eso es un hábito, eso es una costumbre, es una rutina, es algo a lo que nos habituaron ya hace mucho tiempo acá. They take Transmilenio taxi or bus. Aquí estamos expresando otro hábito, otra costumbre, otra rutina, ¿sí? La resalto en azul porque pues suele sucederle a algunas personas. Y otro hábito, otra rutina de cosas que hacemos a diario. Entonces, I usually get up at 5 a.m. every day. Usualmente me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Entonces ahí está resaltado con otro color y eso refiere pues tres acciones que nos identifican una costumbre o un hábito en nuestro país. Nuestras oraciones negativas siempre las vamos a identificar por esta expresión doesn't. eh, doesn't en el contexto de identificar el significado sí, es no. Eso es lo que es doesn't. Y esta oración lo que está indicando es que dice he doesn't study in the university, él no estudia en la universidad. You don't study design, usted no estudia diseño. Ahorita más adelante vamos a identificar en qué momento se va a utilizar don't y en qué momento se va a utilizar doesn't, ¿sí? Bien, entonces eso para que vayamos identificando porque más adelante vamos a empezar a trabajar con estas dos formas de los auxiliares.
Y pues vamos a entrar en materia también en el desarrollo de preguntas con las WH questions, perdón, que son estas palabritas. Los invito muy formalmente a que averigüen en español el significado de esas palabras. Esto será trabajo para la guía número 3, la forma como vamos a hacer preguntas y respuestas. Bien, entonces los adverbios de frecuencia en esta infografía que les estoy presentando nos indica el porcentaje, el tiempo o la frecuencia con la que ustedes hacen o desarrollan algunas de las actividades. Aquí dentro de la infografía entonces se presentan algunas acciones con porcentajes, ejemplo, always va a ser siempre y significa el 100% de las cosas que usted hace habitualmente. You always eat at 2 o'clock, entonces siempre come a las 2 de la tarde. Eso es un 100%. Luego hay otra oración en un 95%, otra que identifica la acción o el hábito en un 75%, algunas sometimes, que significa algunas, I sometimes eat chocolate, algunas veces como chocolate, entonces significa que no todo el tiempo. Y los otros adverbios que nos van indicando, ¿cierto? El porcentaje y va disminuyendo hasta que llega a cero, que es never. Cuando usted escribe el adverbio de frecuencia never en una oración, no va a utilizar don't o doesn't, ¿correcto? Eso es una clave. Entonces, esta teoría que está aquí es muy importante que la lean y la traten de entender. Aquí estoy indicando que el adverbio siempre va a acompañar al verbo. Entonces está resaltado en amarillo el adverbio, como lo indica aquí la teoría, y el verbo que acompaña siempre al verbo para que pues se identifique la frecuencia con la que alguna acción se hace. Entonces acá hay 5 oraciones modelo de la frecuencia con la que alguien o en un espacio como el banco se hacen habitualmente algunas cosas. Entonces, también los invito a que lean esas oraciones e identifiquen el significado de cada una de ellas para que vayan aplicando los adverbios. Entonces vamos a informar el uso del don't y el uso del doesn't a través de esta tablita. Entonces aquí encontramos do y los pronombres con los que lo van a trabajar. I, we, you, ¿cierto? Y unos ejemplos. Entonces aquí en este caso lo estamos utilizando para preguntar. Do you play basketball? Do you use the cellular? Do you write the book? Este tipo de oraciones como las que están viendo acá, más adelante lo haremos en la guía número 3 y 4, son preguntas simples con respuestas simples. Son preguntas para hacer respuestas yes, no question se llaman, es decir, cuando usted quiere decir solamente sí o no. Y en ese caso entonces para preguntar lo utilizarían don't, que significa no. Entonces los mismos 3 pronombres I, we, you, they, ¿cierto? Bueno, aquí nos faltó they, va a escribirlo, ¿cierto? Y entonces aquí utilizamos también el pronombre they y pues esa es como una forma de trabajar. Entonces les queda a ustedes ahí su campito para que se inventen su oración en la tabla. Y el uso del doesn't y de la forma does. Entonces, este auxiliar que nos indica para pregunta, yes, no question o para negación, lo vamos a utilizar solamente con las terceras personas del singular, que es con lo que iniciamos la guía 1. She, he, it. Entonces, en ese caso, usted va a utilizar el das, única y exclusivamente con esos 3 pronombres. Aquí, entonces, para la pregunta vamos a utilizar das. Claves que empiezo a dar. Cuando yo utilizo das en la pregunta, entonces los verbos no van a llevar la regla que expliqué al principio en la regla 1, ¿cierto? Entonces ahí ya hay como una facilidad porque en la pregunta, ustedes están observando, ¿sí? No va la regla, porque aquí el auxiliar das ya la tiene al final, entonces él ya resume el uso de esa regla. Eso cuando hacemos una pregunta. Cuando hacemos negación, ¿cierto? Va a suceder la misma situación gramatical. Entonces el verbo no va a tener la regla. Entonces, ¿cuándo van a utilizar esa regla o esas reglas que expliqué al inicio?
cuando usted haga una oración afirmativa con estos tres pronombres, ¿sí? Con she, con he o con it. ¿Correcto? Entonces en este momento ya hay aquí una tabla muy importante para que la tengan en cuenta para el uso de el das y el do. ¿Correcto? Bien. La guía, ¿qué hay que hacer en la guía? Entonces, bueno, aquí les hago la oración aclaratoria eh, de la regla que les informé cuando hacemos pregunta y negación con estos tres pronombres. Y pues ahora viene la práctica. Entonces en el punto 1 usted debe leer y analizar a ver si utiliza don't o doesn't de acuerdo a la tabla. En el punto 2 va a ser el mismo ejercicio, mira a ver si utiliza don't o doesn't y ya les estoy introduciendo preguntas. No significa eso que tengan que hacerlas, solamente es identificar y mirar qué utilizan si el don't o el doesn't, ¿correcto? Aquí, en esta pregunta, tienen que analizar muy bien porque no en todas las 10 oraciones van a poder utilizar don't o doesn't. Entonces, si no se necesita, usted va a marcar una línea. ¿Listos? Pero deben analizar muy bien de acuerdo a la tabla de arriba. En el punto 3, entonces, hay unas oraciones en desorden, están desorganizaditas. Entonces, la idea es que usted trate de organizarlas. Aquí les doy el ejemplo, ¿sí? Que les indica cómo hacerlo. Entonces, se les dan unos datos. Estos son los datos, como los que estoy dando acá abajo, ¿sí? Entonces, con esos datos usted organiza la oración. Entonces, aquí tenemos like, don't, baseball, they y to play. Entonces, inicio siempre mi oración con una persona. Entonces, digo, they don't like to play basketball y ya utilicé todos los datos que estaban aquí. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Lo mismo, organizar. Pero entonces, si analizan aquí, les tengo ya una forma de cómo se va a preguntar, ¿sí? Entonces, ustedes van aquí a mirar y si es una pregunta, tratar de organizarlo o como está en esta parte que ya les hice modelo de ejercicio o como están aquí dentro de la tabla las formas de pregunta, ¿cierto? Miren, que inician con el das o que inician con el do. Entonces lo que tienen que hacer es estar atentos a esta tabla que les va a orientar el ejercicio número 3. Y eso es lo que tienen que hacer. La mayoría de las oraciones del punto 3 son preguntas y otras son afirmaciones. Entonces, esa es toda la guía, queridos estudiantes. Espero que los que no han presentado la guía 1 se pongan al día y pues empecemos ya a organizar un poco más. Recuerden que en el Drive también está la tabla de verbos, pero usted puede ingresar a Google, bajar una tabla de verbos en PDF o utilizarla de su diccionario si tiene una tabla de verbos de su diccionario para empezar también el trabajo de verbos. Les deseo una semana de trabajo exitosa y muchas gracias por su asistencia. Feliz semana para todos.